Muy buenos días. Saludamos a la Iglesia del Señor, a nuestros pastores, a nuestros hermanos que se encuentran también en sus casas a lo largo del país. Vamos a iniciar este servicio y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor con el himno de mi tristeza y esclavitud, vengo Jesús. Se encuentra en la página 138 de nuestro himnario. Página 138 de nuestro himnario. De mi tristeza y esclavitud, vengo Jesús, vengo Jesús, a tu alegría y a tu virtud. Vengo Jesús a ti. De mi pobreza y enfermedad, a tu salud y rica bondad, a tu presencia de mi maldad. Vengo Jesús a ti. De mi flaqueza y falta de luz, vengo Jesús, vengo Jesús, a ese glorioso bien de tu cruz. Vengo Jesús a ti. Del sufrimiento que es terrenal, a ese tu bálsamo celestial. De mi congoja a salmodiar, vengo Jesús a ti. De mi orgullo intranquilidad, vengo Jesús, vengo Jesús, para modar en tu voluntad. Vengo Jesús a ti. De mi persona a tu amor, a lo del cielo y encantador, para por siempre darte olor. Vengo Jesús a ti. De ese terror que la tumba da, vengo Jesús, vengo Jesús.
Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a presentarnos en oración delante del Señor. Padre Celestial, este himno que entonamos, Señor, refleja nuestra realidad. Llegamos a tus plantas, Señor, de diferentes maneras, en diferentes condiciones. Señor bendito, quizás sin fuerzas, quizás alegres, Señor. Tú conoces cada corazón que en esta mañana está, Señor, abriéndose para ti. Nuestra condición, Señor, de pecador está siempre presente delante de tu presencia. Tu palabra lo dice, somos pecadores. Hemos cometido errores, faltas, pecados, transgresiones y nos hemos alejado. Hemos dejado que la tristeza, Señor, entre. Hemos dejado que la intranquilidad, Señor, se haga presente. Hemos permitido que la incredulidad se asome, Señor, en nuestros pensamientos. Y por eso, Señor, te pedimos perdón. Perdona, Señor, nuestras faltas, nuestra falta de confianza en ti, Señor, perdónala. Es por eso, Señor, te rogamos que en esta hora tu sangre preciosa, que fue derramada en el madero de la cruz, que hoy está plenamente vigente, Señor, bendita, nos lave y nos limpie. Límpianos, Señor, con el poder de tu palabra, con tu sangre preciosa. Perdónanos, Señor. Queremos una vez más establecer esa relación tan especial contigo, Señor bendito, y es por eso que te rogamos en esta hora, al nos olvidar, Señor, de todo lo terrenal, de todo lo material, para poder entrar plenamente en espíritu, alma y cuerpo a la vida del Espíritu. Esa vida, Señor, maravillosa que nos has dado a través de ese sacrificio en el madero de la cruz. Señor, esta escuela bíblica que sea bendecida con tu presencia. Tu Espíritu Santo esté hablando, iluminando, revelando, declarando tu palabra a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, humildemente, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La palabra del Señor se encuentra en estos dos versículos que estamos estudiando con la ayuda del Señor, la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Hemos estado en la introducción, todavía no podemos entrar en el tema. Es tan maravillosa esta palabra del Señor, según los estudiosos, contiene la verdad del Evangelio, contiene este poder maravilloso de Dios. Y en la lección que vimos la semana pasada, el Señor nos mostraba cómo el hombre tiene poder natural para poder desplazarse, para adquirir sus cosas. Sin embargo, todo esto tiene que ser depuesto delante de la cruz de Cristo para que ahora sea el poder de Dios habitando en nuestros corazones. Sea el poder de Dios que nos mueva ahora no hacia las cosas carnales, sino que hacia las cosas espirituales. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Una vez leeré ambos versículos y después toda la iglesia lo leeremos juntos una vez más. En mi Biblia aparece con el título El justo vive por la fe. En otras Biblias dice el poder del Evangelio. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Leemos todos la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te damos gloria, Señor, porque un día tuviste misericordia de nosotros y abriste este libro maravilloso frente a nuestros ojos. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestro entendimiento. El poder de tu palabra, Señor, pueda saciar la necesidad de cada uno de nosotros que solo tú conoces. Dios eterno, te pido por cada alumno. Te presento cada alumno, Señor, los que estamos en tu casa, los que nos acercamos a esta escuela especial, donde los preceptos aquí mostrados, demostrados, las promesas, las profecías, son para los que creen. Señor bendito, te presento, Señor, desde el menor hasta el mayor, desde el más simple hasta el más sabio. Señor, cada uno de nosotros está delante de tu presencia, esperando, Señor, ese alimento, Señor bendito, ese alimento todo especial para mi vida y para mi alma. Dios eterno, te ruego, Señor, que tu palabra pueda ser lumbrera en mi camino, que tu palabra, Señor, pueda discernir mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Todo está delante de tu poder, todo está delante de tus ojos. Somos un libro abierto delante de tu presencia y por eso te rogamos, sé propicio a nuestras vidas y a nuestras almas. Señor, te presento la Escuela Bíblica de Niños, donde se lleva esta palabra viva y eficaz. Bendícela, Señor, grandemente. En cada hogar donde se adentra tu palabra, pueda ser, Señor, esa semilla que germine, dando fruto, mucho fruto, Señor. Te lo pedimos, Señor, y ya te lo agradecemos. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias doy al Señor por esta oportunidad que nos permite el Señor de poder estar una vez más observando su palabra en estos versículos que deberíamos todos nosotros, los cristianos, memorizarlos. Estos dos versículos, como toda la palabra del Señor, si es posible. Hay algunos de los nuestros que tienen la facilidad para memorizar. Hay algunos que no tanto. Sin embargo, hay ciertos versículos de la palabra del Señor sin querer desmerecer. Pero el Señor nos tiene observando estos versículos. Y estos versículos adquieren una importancia vital en la vida del cristiano. Una importancia fundamental en la vida del cristiano. Muestra el Evangelio de Jesucristo aquí, revelado al apóstol, revelado una revelación maravillosa que Dios le dio al apóstol. Vemos el ministerio de Jesús, vemos su obra, vemos su vida, vemos su andar, y ahora, ¿no es cierto?, a través de estos versículos en las cartas de Pablo, él ahora muestra este tema que, según los estudiosos, es la tesis del Evangelio. Aquí se concentra en estos versículos, en estos dos versículos. Y él llega a decir, no me avergüenzo del Evangelio.
no me avergüenzo. La verdad es que es bastante impresionante cómo podemos ver un hombre de Dios que actúa, se desenvuelve, se desarrolla y toma decisiones de tal manera. Nos da la impresión, y visto desde otro punto de vista, nosotros vimos lo que avergüenza del Evangelio, cómo el Evangelio, ¿no es cierto?, podemos decir que muchas veces a través de la palabra nos sentimos avergonzados porque el Señor nos contrapone contra ella. Pero visto desde otro punto de vista, el apóstol él siempre es como que si tuviera orgullo. Él tiene orgullo del Evangelio. Saliendo, ¿no es cierto? Acá hay alguna descripción donde dice: a Pablo le habían metido en la cárcel en Filipos, le habían obligado a escapar por su vida en Tesalónica, le habían tenido que sacar en contrabando en Berea, se habían reído de él en Atenas, y en Corinto su mensaje le había parecido estupidez a los griegos y un escándalo a los judíos. A pesar de todo eso y mucho más, Pablo proclama que está orgulloso del Evangelio. Algo tiene el Evangelio de Dios, algo tiene, que a pesar de toda esta persecución, podríamos llamarlo, nada lo detiene a decir: porque no me avergüenzo del Evangelio. Hasta este momento Pablo presenta, ¿no es cierto?, los versículos antecedentes, presenta lo que él es. Vimos todo el liderazgo espiritual de Pablo al ver cada detalle, ¿no es cierto?, de cómo un líder espiritual tiene que reflejar, ¿no es cierto?, este espíritu denodado, acomedido, un espíritu obediente, un espíritu fructífero. Fueron 10, ¿no es cierto?, las características que vimos. Pero una vez que él presenta toda esta, donde él se muestra a sí mismo, ahora se centra ya en el tema que va a desarrollar a través de toda la epístola. Toda la epístola del apóstol San Pablo a los romanos estará radicada en estos 2 versículos. Vamos a hablar de la ley, vamos a hablar de la carne, vamos a hablar de la fe, vamos a hablar de la vida en el espíritu, pero acá es donde está concentrado y contenido, ¿no es cierto?, este evangelio maravilloso. Entonces, nuestra lección comienza haciendo una alegoría, una analogía a lo que son los conciertos de música. Los conciertos en un momento fueron realizados en casas, ¿no es cierto?, en los palacios, y lo que dice el comentarista es que me pareció muy interesante para hacer una analogía de lo que estamos viendo. Cuando en medio de la conversación va a empezar el concierto, hoy es distinto. Hoy, cuando nos presentamos en un concierto, ¿no es cierto?, el silencio ya se hace presente, y eso fue porque compositores fueron llevando la música a un estado, a un nivel, ¿no es cierto?, en el cual se lo tornó más respetuoso. Pero durante muchos siglos, cuando la música se presentaba en las diferentes cortes, en los palacios, en las casas grandes, ¿no es cierto?, nos convidaban a las personas a comer y en medio había un concierto. Entonces, cuando el pianista, en este caso, se acerca al piano, todavía está la gente conversando, y luego hace un acorde, ¿no es cierto?, un acorde explosivo en el piano para captar la atención de los asistentes al concierto, y luego toma el tema y lo comienza a desarrollar. En música esto es así. Si nosotros escuchamos una sinfonía, vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar una melodía que después el compositor la va, ¿no es cierto?, desarrollando de diferentes maneras. Haciendo una analogía es lo que hace Pablo. En los versículos precedentes él llama la atención de sus destinatarios, que es la iglesia de Roma, se presenta a sí mismo, muestra, ¿no es cierto?, el deseo siempre de haber querido estar allá, pero ahora ya toma
la importancia, ¿no es cierto?, de estos dos versículos que nos muestran la condición del hombre frente a Dios. El himno que iniciamos esta escuela bíblica refleja plenamente esto. Venimos de un estado, venimos en una condición y nos presentamos delante de Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador. Este cambio que se produce, esta paz que Dios nos da a través de su palabra, cuando escudriñamos la palabra del Señor, ya sea de manera privada o en una congregación o en una escuela como esta, en un servicio devocional, en una clase de Dorcas, en todos los medios de gracia, el Señor nos otorga esa paz que anunciaron los ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. ¿Quién trajo esa paz? Jesús la trajo. Y cuando llegamos con nuestra intranquilidad, cuando nosotros llegamos con nuestra tristeza, cuando a veces nos olvidamos de esta paz que Dios a través de Jesús nos trajo, a través de su palabra, pasamos de la condición de intranquilidad a una condición de paz. ¿Cómo se produce ese cambio? ¿Cómo es que de repente estoy muy aproblemado antes de llegar a la presencia del Señor y luego que me voy muy confiado? ¿Cómo se produce ese cambio dentro de mí? Es porque Dios a través de su palabra nos otorga esa paz. Mi paz os doy, mi paz os dejo. Es necesario que me vaya, dice Jesús, es necesario que me vaya para que venga quien los va a conducir a toda verdad y a toda justicia. El que habite el Espíritu Santo en nuestras vidas, el que Dios nos permita a nosotros, por su misericordia, obtener paz en medio de la tormenta, es por la presencia de su Santo Espíritu. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con un hombre que no ha venido a Jesús y que entra a uno de nuestros templos? ¿Se va a ir con paz? No se va con paz. Sus problemas continuarán. Sus problemas, su tormento, esa guerra que libra el hombre sin Dios. Estamos en medio de una guerra de carácter espiritual. Y el hombre sin Dios libra esa guerra. Lo veíamos la clase pasada. Él va a buscar por cualquier medio cambiar y va a buscar filosofías y va a buscar religiones y va a buscar poder. La palabra del Señor nos dice que el hombre rico cuando llega y se siente dice: ya tengo los celeros llenos de trigo, ahora va a descansar mi alma. Necio, esta noche piden tu alma. Ahora voy a descansar, dice. No, no vas a descansar. No hay descanso, hay una insatisfacción, hay una intranquilidad permanente. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hubo entre medio? Un encuentro con Jesús. Vengo, Jesús, a ti. Vengo. Quizás podemos llegar en esa condición a la casa del Señor, pero Él aquí hace nueva todas las cosas. Acá el Señor hace nueva todas las cosas, renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón y todas las montañas empiezan a bajar y todos los caminos se empiezan a enderezar. Llegamos a Jesús, llegamos a Él que nos dio vida, pero ¿qué pasó entre medio? ¿Qué es lo que hay en medio de un hombre que no puede librarse de esa intranquilidad, que no puede librarse de esta condición
que tiene todo hombre que no conoce a Dios. El orgullo no nos deja tranquilos. El terror de la muerte. El terror de la muerte. Desde siempre el hombre busca preservar, ¿no es cierto?, su vida. Este deterioro natural, normal, desde que el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Algunos dicen, naces y empiezas a morir un poquito cada día. Empieza un deterioro y hay hombre que no tiene tranquilidad en esto. Nosotros, como vivimos en paz, no lo vemos. Descansamos en esta paz, descansamos en esta gracia, descansamos en la palabra del Señor, descansamos en sus profecías, descansamos en sus promesas, pero hay gente que no descansa al ver la muerte venir. Usted sabe para dónde va. Sabemos. Sabemos lo que nos va a pasar al otro lado. Hay gente que no sabe. Y empieza a hacer tratamientos para dentro de lo posible, frenar esta oxidación, esta corrupción que naturalmente entra en nuestro cuerpo por el pecado de nuestros padres. No era lo que Dios, cuando hizo al hombre y a la mujer para alabar y bendecir su nombre eternamente. Pero ¿cómo Dios ahora iba a llegar al hombre? ¿Cómo? ¿Cómo se iba a producir ese cambio? Un cambio necesario. Porque ahora, como vamos a ver por la palabra del Señor, esta es gente de otra nacencia, de simiente incorruptible. Y es por eso que miramos esta vida como una vida pasajera. Soy extranjero aquí. Mi hogar, mi tierra, mi vida está en los cielos. Una vida eterna donde estaremos junto a nuestro Dios. ¿Qué padre no quiere estar con sus hijos? Y la esposa, la iglesia, dice ven. Y el Espíritu dice ven. Y hay uno que intercede y dice todavía hay unas ovejas que están sin pastor. Todavía hay unas ovejas descarriadas. Todavía hay unas ovejas que al oír mi voz no vienen. Por lo tanto, hay un momento inminente. La venida del Señor es inminente, a buscar a los suyos. A los suyos, a estos de simiente incorruptible. A estos que han nacido de nuevo. Pero ¿cómo puedo nacer? ¿Cómo yo siendo viejo voy a volver al vientre de mi madre? Y ahí es donde aparece esta palabra maravillosa. Poder de Dios. Poder transformador. Por eso tienes paz. No es una paz nuestra. Es una paz que Dios nos ha dado a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu. A veces buscamos en la palabra del Señor y encontramos el versículo y nuestro problema se disipa como la neblina, se disipa. Señor, perdóname. Estaba tomando decisiones por mi propia cuenta. El Señor nos hablaba el martes por su palabra y nos decía, el arca de Noé no tenía timón. Iba donde Dios quería. Cuando nosotros queremos tomar nuestra vida una vez más para tomar nuestras decisiones, vamos a volver a los momentos de intranquilidad. Vamos a volver a los momentos de tristeza, de desconfianza, de ansiedad y todas estas cosas propias
propias del hombre carnal, pero no del hombre espiritual, que ha sido transformado por el poder de Dios. De ahí la importancia que tenemos de estar observando siempre la palabra del Señor. Siempre debemos observar la palabra del Señor, porque en ella encontramos la vida eterna, en ella encontramos esa paz, en ella encontramos el camino, en ella encontramos la verdad, en ella encontramos la vida, en ella encontramos el agua que salta para vida eterna. Todas cosas espirituales. Todas cosas espirituales. Este poder transformador que Dios ha otorgado, Dios ha cedido, Dios ha compartido todo ese poder de Dios. Y que Jesús, por amor, despreció ese poder. Por amor, Jesús lo dejó a un lado. En algún momento Él lo dice: podría yo llamar una legión de ángeles y todo esto se acaba, se termina. Por obediencia al que lo envió, Él permanece. No abrió su boca, no viene a apagar el pábilo que humeare. No, Él no viene a eso. Él viene a dar vida. Y eso le significó despojarse de todo ese Dios omnipotente, despojarse de su poderío omnipresente, de su poderío omnisciente, de su soberanía. El poder de Dios Padre, el mismo, está en Dios Hijo y está en Dios Espíritu Santo. Es el mismo poder. Es el mismo poder. Y Él deja ese lugar para encarnarse, para humillarse a sí mismo y hacerse carne. Y no solo eso, porque acá en la tierra podría haber llegado como un rey. Él es el rey, pero no llegó como el concepto que nosotros tenemos humanamente de reyes, no. Y esa pompa a Él tampoco no le hace nada. Él es Dios, sino que además llega como siervo para vivir y mostrarse a nosotros, de entregar su vida y su espíritu de la manera que al hombre le parece la peor, y por la palabra del Señor, maldita la muerte de cruz. Todo eso hizo nuestro Señor Jesús. Nunca lo vamos a comprender a cabalidad, este sacrificio que Él hizo por nosotros, para que ahora ese poder transformador nos entregue esta paz que el mundo no puede dar. Nos hace de una simiente incorruptible, dice la palabra del Señor, no concebido por voluntad de varón, no. Esta gente es concebida por voluntad de Dios. Dios quiere que estemos, Dios quiere que seamos, Dios quiere que llevemos su palabra, Dios quiere que su nombre, su imagen sea glorificada en nuestros rostros. ¿Cómo es posible que en un mundo tan caótico tú lleves paz solamente al observar nuestro rostro? Al abrir la boca aparecen estas palabras maravillosas de Jesús. ¿Cómo puede un hombre vivir en medio de esto? Solo con el poder transformador de Dios. Por eso Pablo no se avergüenza.
haber salido arrancando, haber hecho esto o lo otro, que se rieron de él, le daba exactamente lo mismo. Orgulloso estoy del poder del Evangelio. No me avergüenzo del poder del Evangelio. Poder de Dios, el Dios creador. Se rieron mucho de él, porque los dioses normalmente están muy lejanos, son muy remotos los dioses. ¿Dónde hay un Dios que se preocupa por los súbditos? ¿Dónde hay un Dios que entrega a su Hijo para que sus hijos sean hijos? Este Dios se preocupa del hombre. Este Dios quiere que todos se salven y es por eso anuncia este Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el tal es poder de Dios. Vamos a entrar con la ayuda del Señor en nuestra lección. Dice los versículos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El título de nuestra lección: el clarín del Evangelio, el anuncio del Evangelio, la trompeta del Evangelio, sonando, resonando, observando lo que Jesús dijo en la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Muchos de los grandes conciertos para piano empiezan con un acorde explosivo y luego viene el tema que se va a desarrollar. La probable razón es que se interpretaban en reuniones privadas, en casas grandes, y cuando el pianista se sentaba al piano todavía había un murmullo de conversación. Tocaba el acorde inicial para captar la atención de la audiencia y a continuación exponía el tema. Hasta estos dos versículos, Pablo ha estado estableciendo contacto con los destinatarios de su carta, atrayéndose su atención y ahora anuncia su tema. Pablo empieza diciendo que está orgulloso del Evangelio, que tiene el privilegio de predicar. Es sorprendente considerar el trasfondo de esta afirmación. A Pablo le habían metido en la cárcel en Filipo, le habían obligado a escapar por su vida de Tesalónica, le habían tenido que sacar de contrabando en Berea, se habían reído de él en Atenas y en Corinto su mensaje les había parecido una estupidez a los griegos y un escándalo a los judíos. A pesar de todo esto y mucho más, Pablo proclama que está orgulloso del Evangelio. Había algo en el Evangelio que le hacía salir victorioso de todo lo que los hombres le pudieran hacer. Poder de Dios. El hombre no tiene en sí mismo poder para cambiar su propia naturaleza. En Jeremías, a través de Jeremías, el Señor lo dijo. Jeremías capítulo 13, versículo 23, hermana Ana Paula. Vamos a comenzar acá en Santiago con las citas bíblicas. Jeremías capítulo 13, versículo 23. El hombre no tiene en sí mismo poder para cambiar su propia naturaleza. Jeremías 13, 23. En nombre del Señor dice: Amén. mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Amén. Estamos habituados a hacer el mal. Habituados a hacer el mal. Esta afirmación va a ser muy importante cuando entremos en el tema de la ley. ¿Puede el etíope cambiar el color de su piel o el leopardo sus manchas?
Podemos cambiar así sin más a hacer el bien si estamos habituados en nuestra naturaleza a hacer el mal. Nos lleva, nos conduce al mal. El apóstol lo dice, lo que quiero hacer no lo hago, se está refiriendo a estas cosas. Y lo que quiero hacer no lo hago. Aunque hay un querer, aunque hay un conocimiento, lo tenemos frente a nuestros ojos, no nos damos cuenta y ya hicimos el mal. De tantas maneras. La palabra del Señor es muy clara en esto. Cuando reprendió a los saduceos que trataron de tenderle una trampa, Jesús dijo en Mateo capítulo 2, versículo 29. Mateo capítulo 22, versículo 29, nuestra hermana Sara Ollanedel. Dice en el nombre del Señor. Amén. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Amén. Tenemos la palabra del Señor. Entonces nos equivocamos cuando ignoramos la palabra del Señor. La lectura de la palabra del Señor debe ser un hábito en nuestras vidas. La lectura de la palabra del Señor debe ser un hábito en nuestras vidas. Así como tenemos hábitos buenos y malos, este es uno de ellos. Erráis, nos equivocamos, porque ignoramos la palabra del Señor, que se dispone de todas las maneras que usted quiera. La palabra del Señor escrita ya está hablada. Usted dice, no, que no me gusta mucho leer. La misma palabra del Señor, en las mismas aplicaciones, usted la escucha hablada. No tenemos cómo decir que no tenemos acceso. Vivimos en un país donde la libertad de culto podemos hacer culto, podemos leer la palabra del Señor. Nos equivocamos ignorando las Escrituras y el versículo no termina ahí, sino que el poder transformador de Dios. No puede el etíope cambiar el color de su piel, ni nosotros podemos cambiar nuestro mal hábito. Pero tenemos la palabra del Señor y tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios que fue otorgado a nuestras vidas. Nuestro pastor Josué era muy claro al dar ese ejemplo. No es que usted ponga los dedos en una tomada y va a recibir poder. No. El poder de Dios es otorgado dentro de nuestras vidas, dentro de nuestros corazones. Y al hacer contacto con la palabra del Señor, nuestro entendimiento se ilumina. Somos alumbrados por el poder de la palabra de Dios en nuestros corazones. Es necesario que yo vaya, dice Jesús, porque después de mí vendrá uno, el Consolador, quien los conducirá a toda verdad y a toda justicia. Quisiera leer estos versículos de la palabra del Señor. San Juan capítulo 14, el versículo 25 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El poder de Dios habitando en nuestras vidas, habitando en la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. ¿Dónde habita el Espíritu Santo de Dios? Este poder transformador, ¿dónde habita? En mí. En mí. Entonces, nuestra tarea como cristianos es leer la palabra del Señor. Leer la palabra del Señor. Y el poder de Dios que habita en nuestros corazones, porque Dios es espíritu es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente. Todo poder está en Él y Él habita en nuestros corazones. Entonces, nos equivocamos, pecamos y llegamos delante de la presencia del Señor. Vengo, Jesús, a ti. La Biblia dice claramente que los hombres no pueden ser cambiados o salvados espiritualmente por buenas obras. Aquí nos damos cuenta, ¿qué puedo aportar yo? ¿Me voy a portar bien y eso me va a salvar? No. Este tiene que ser un poder transformador de Dios. Es necesario nacer de nuevo. No es por las buenas obras. No es. Por las buenas obras, por la iglesia, por los rituales o por cualquier otro medio humano, los hombres no pueden salvarse ni siquiera guardando la misma ley de Dios, que fue dado para mostrarle a los hombres su absoluta incapacidad para cumplir con las exigencias y los parámetros de Dios en sus propias fuerzas. Aquí es donde aparece la ley. ¿Podrá el etíope cambiar el color de su piel? No, estamos habituados a hacer el mal, estamos habituados. ¿Y cómo nos damos cuenta que hacemos el mal? La ley fue enviada para darnos cuenta de que nosotros no tenemos la capacidad, por nuestras fuerzas, aún guardando la ley, de poder hacer bien las cosas. La ley es la negación al hombre. No matarás, no matarás. Toda esta negación de la ley nos hace a nosotros mostrar nuestra incapacidad para poder llevarla a efecto. Quizás por mi carácter, ¿no es cierto? Por mi forma de ser, por mi cultura, por mi educación, quizás por mí, algunas cosas de la ley quizás me es más fácil poder cumplirlas, pero habrá otras que no. Van a revelar mi pecado, van a revelar mi condición de que no soy capaz de cumplir la ley. Y aún cumpliendo la ley, no tenemos ninguna posibilidad de salvarnos, porque estos son parámetros de Dios. La ley no fue dada para salvar a los hombres, sino para revelar su pecado. Y de este modo, cuando yo me enfrento a la ley de Dios, son abiertos mis ojos, veo mi condición de pecador y de este modo me conduce a la gracia salvadora de Dios. La gracia salvadora de Dios. El hombre fue transformando la ley en una cantidad de ritos, en una cantidad de costumbres,
Y no podemos hacer esto, no podemos hacer esto otro, no podemos, y vamos cumpliendo, pero el corazón está lejos. No está el espíritu de la ley, no está. Puedo cumplirla externamente, pero no está el espíritu de la ley. ¿Cuál es el espíritu de la ley? Terminamos habitualmente colocándonos el cinturón de seguridad porque si la autoridad me sorprende, voy a tener que pagar. Lo reducimos a eso. Y le decimos al compañero que está al lado que no se coloca el cinturón de seguridad. Si nos sacan un parte, si nos sacan una multa, tú vas a pagar la multa que me van a sacar a mí. Ese no es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es que si hay un accidente, no tengamos un sufrir mayormente, principalmente si vamos a los asientos delanteros, donde el conductor o el copiloto va a dar directo, se enfrenta al vidrio delantero, ¿no es cierto?, provocando heridas, muerte. Eso es lo que la ley quiere. Prevenir la muerte. Eso es lo que la ley quiere. Pero nosotros para cumplirla, no, se me la tengo que poner para que no me saquen un parte. Ese no es el espíritu de la ley. Y terminamos diciendo coloquialmente así. Pero lo que la ley quiere es prevenir. Prevenir. Si el accidente, ¡ay! Gracias a Dios que iba con el cinturón y entonces no me moví tanto de mi lugar. Al obedecer la ley, quedamos presos al asiento, pero nos libró de la muerte. Entonces el hombre, refiriéndose a la ley dada por Dios a los hombres, ella estaba y el hombre intentó de todos los medios cumplirla. Aún así, la ley vino para revelar nuestro pecado. No soy capaz, no soy capaz. No soy capaz de cumplirla. Aún así, ella no vino para salvar, sino para revelar mi pecado que está delante de la presencia del Señor. Más adelante en Romanos, Pablo declara la impotencia del hombre y el poder de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 6, hermano Abdías. Romanos capítulo 5, versículo 6, hermano Abdías. Romanos capítulo 8, versículo 3, hermana Sarita Navarrete. Cinco, 6. Pablo declara la impotencia del hombre y el poder de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 6. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Amén. Éramos débiles. Eso es lo que reveló la ley. Esto es lo que nos muestra la ley. La ley nos hace ver, porque si estamos habituados al mal, ¿puede el leopardo cambiar sus manchas? No puede. Hacen parte de él, naturalmente. Cuando aparece la ley, entonces somos débiles. A todos nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 3. Hermana Sarita. A Dios sea la gloria, Amén. porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Amén.
la ley no podía ser. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, imposible nosotros de estar habituados al bien si estamos habituados al mal. Si no hay un poder transformador, es imposible. Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Lo que hace Jesús por nosotros es de tal amor que enviando a su Hijo, lo envió de carne, es decir, en la debilidad de la carne, en el deterioro de la carne de pecado. Él no pecó, pero Él renuncia a su eternidad por un momento para venir en carne de pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Estos poderes transformadores de Dios, este poder transformador de Dios condenó a la carne, al pecado en la carne. Cuando muere Jesús, lleva el pecado de toda la humanidad, el pecado de todas las generaciones, el pecado que yo he cometido, que voy a cometer, lo llevó Jesús. Tiene que ser un poder transformador muy grande, este poder del Evangelio, para que ahora tengamos esa paz que nos es tan común a veces. Nos habituamos a vivir en la paz del Señor, pero el Señor nos está haciendo remecer lo que hubo, qué pasó, para que ahora podamos descansar en esta paz del Señor. Afirmando la misma verdad básica con palabras diferentes, Pablo escribió a los creyentes esparcidos en Asia Menor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vamos a pedirle a nuestro pastor Manuel Béjar en la iglesia en Pucón para que podamos leer esta referencia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Amén. Sí dice la palabra del Señor. Amén. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, porque la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Simiente incorruptible, no de voluntad de varón. Ese es el poder transformador. Ese es el poder que le permite a Pablo decir: estoy orgulloso del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio. Vamos a ver que, claro, para el mundo y para el mundo común es locura. Pablo le recordó a la iglesia de Corinto en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, también en la iglesia en Pucón, y del mismo capítulo los versículos 23 al 25. Primera los Corintios 1:18. Amén. Así dice la palabra del Señor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Y del 23 al 25. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios
y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios, simiente incorruptible, simiente transformadora, poder transformador, que hoy nos hace decir, gracias Señor, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién puede decir eso? Solamente los que han sido transformados con este poder gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo no disponernos en sus manos? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no darnos cuenta que el estar aquí es temporal? Es temporal, nos espera una eternidad con Él. Vamos a estar por una eternidad con Él. Incorruptible. No se corrompe. Incorruptible. Todo lo de aquí se corrompe, está todo ya absolutamente corrupto y corrompido. Ya no tenemos dónde mirar, ni siquiera nuestros cuerpos, nada, nuestra sociedad, los poderes de nuestras, nada tenemos aquí. Todo se pierde, todo se quedará aquí. Simiente incorruptible, gracias a este sacrificio, las palabras de la cruz, Cristo llevando nuestro pecado y el de toda la humanidad. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, fuiste llamado, tienes ese llamamiento, tienes esa simiente incorruptible en tu corazón, tienes la presencia del Espíritu Santo, tienes la palabra del Señor grabada en nuestros corazones, en nuestras mentes. Somos llamados por su misericordia, así los judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Escondamos nuestra vida con Cristo en Dios, pero para eso tenemos que tomar la decisión de rendirnos a sus pies, rendirnos a la cruz de Cristo, rendirnos y entregar nuestra vida completamente al Señor. Si vamos a estar en este camino mirando hacia el mundo, entonces esta realidad no será plena en nuestras vidas. No estaremos en esa plena comunión con Dios. Esa es la invitación que el Señor nos hace en esta semana. Él nos dará todas las salidas a nuestros problemas porque somos hijos de Dios, como lo veremos a continuación. Lo que para el mundo parece más absurdo es en efecto el poder por el cual Dios transforma a los hombres sacándolos de las tinieblas al reino de la luz. Lo que nos decía la clase pasada el Señor. Todo lo fuerte que yo pueda hacer en la carne tiene que quedar en nada. En nada tiene que quedar. Y cuando queda en nada el poder del hombre, pasa esto. Pasa esto de que somos necios, somos personas tan extrañas. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo débil de Dios. Si Dios está en tu corazón, todo el mundo nos verá como débiles, pero somos fuertes en Cristo. Para que la gloria de Dios se pueda ver, es necesario que yo mengüe, es necesario que yo desaparezca. Que el Señor se lleve el egoísmo de nuestras vidas, que el Señor se lleve el orgullo de nuestras vidas, que el Señor se lleve el egocentrismo de nuestras vidas,
Que el Señor se lleve el narcisismo de nuestras vidas, todo lo que tiene que ver con el yo, para que su poder, su gloria sea reflejada en nuestras vidas, en nuestros corazones. Es la única manera que salgamos de las tinieblas a esta luz admirable. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo, no me avergüenzo. Librándolos, lo que para el mundo parece más absurdo es en efecto el poder por el cual Dios transforma a los hombres, sacando de las tinieblas a un reino de luz, librándolos del poder de la muerte y dándoles el derecho a ser hechos de nuevo. Somos transformados, una nueva forma. No hay una metamorfosis, no. Hay una transformación plena y total para ser hechos hijos de Dios. El Hijo de Dios, dice la palabra del Señor, es como el viento, no se sabe de dónde viene ni para dónde va. No se conoce. Es desconocido para el mundo porque es demasiado débil para el mundo, pero en ese hombre, en esa mujer, en esa señorita, en ese joven, se refleja la gloria del Cristo crucificado, ese poder transformador del Evangelio. Juan capítulo 1, versículo 12, dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, ¿le recibió usted? ¿Lo recibió en su corazón? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿cree usted en el nombre de Cristo? ¿Nos desplazamos en la mañana a ir al trabajo en el nombre de Cristo? ¿Invocamos el nombre de Cristo antes de una prueba? A los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos de nuevo, hijos, no de un Dios lejano, remoto, al cual hay que adorar fríamente, haciendo rituales. No, hijos. Hijos de ese Dios todopoderoso, hijo de ese Dios omnisciente, hijo de ese Dios soberano, hijo de ese Dios omnipresente, ese Dios que habita en luz inaccesible, de Él somos hijos. Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Todo lo que nos pasa es por su perfecta, santa, sabia voluntad de Dios. Este poder transformador hoy está vigente. Si queremos que el Señor renueve nuestras fuerzas, transforme nuestra mente, hoy es una mañana muy especial. Dios está aquí. Dios es espíritu. Dios es un organismo vivo y nosotros somos con Él, viviendo cada momento, cada instante. De aquí a poco se apagarán las luces de este templo, pero seguiremos viviendo con Cristo, seguiremos confiando en Él, seguiremos buscando su paz, seguiremos siguiendo su paz. Que el Señor nos bendiga, que esta lección pueda llegar en el momento oportuno a nuestras vidas, a nuestras almas, a nuestros corazones. A mi Señor que vive, doy toda honra, gloria y alabanza. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a invitar a nuestro pastor Manuel Béjar para que nos dé un pensamiento bíblico respecto de la lección y ore por ella también. Amén. Saludo a la iglesia, dándole gracias a Dios por esta oportunidad. Qué expresión más potente la cual el apóstol Pablo utiliza en estos versículos. Pareciera que el decir
hablar de la palabra orgullo como que estuviera mal dicha, pero no es así. Que dicha más inigualable es la que hemos alcanzado nosotros por la misericordia del Señor, de ser llamados hijos de Dios. Lo que para el mundo es locura, para nosotros, como nos enseña la palabra de Dios, es poder de Dios. Esta verdad gloriosa que escapa de toda lógica humana. ¿Cómo es posible que lo vil del mundo haya escogido Dios para avergonzar a los sabios? Lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Qué maravilloso es poder entender de la palabra del Señor cuando ella nos dice que cuando somos débiles, somos fuertes en Dios, porque no es por nuestra capacidad, es por la misericordia del Señor. Bendito sea el grande amor de Dios manifestado hacia nosotros, no teniendo ningún mérito, ninguno. Hemos sido alcanzados por Dios, hemos sido encontrados, hemos sido redimidos, hemos sido cambiados, transformados por el poder de Dios. Dicha grande es la del hombre, ¿cierto? Dice esa alabanza. Qué maravilloso es conocer a Dios, qué maravilloso es poder vivir lo que la palabra de Dios nos enseña. Es ahí donde logramos entender que podemos estar tristes, pero Dios cambia esa tristeza en alegría. Lo hace en un hombre y en una mujer que ha conocido a Dios. En el desespero, ¿cómo es posible que un hombre y una mujer que haya perdido un gran ser querido pueda alabar a Dios? Porque Dios ha depositado paz en nuestros corazones. En los hijos de Dios, Dios ha colocado paz, ha colocado alegría, un gozo, una esperanza gloriosa, esperanza que no tienen los que no conocen al Señor. Que Dios nos ayude a ser agradecidos, reconociendo que el bien, la misericordia solo vienen de Dios. Este es el gran tema que tiene este hermoso libro de Romanos. El fundamento que es Cristo el Señor. Amén. Y si nosotros estamos fundamentados en ese fundamento, si nosotros insistimos en estar aferrados a la roca que es Cristo el Señor, nuestras vidas serán diferentes y podremos dar testimonio de que realmente el Evangelio es poder de Dios. No me lo contaron, lo hizo conmigo el Señor, lo hizo contigo el Señor. Y eso es lo maravilloso de esto, de manera de que en esta mañana podamos cada uno de nosotros que hemos conocido al Señor expresar desde lo más profundo de nuestro corazón: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvar y perdonar a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego, al judío y también a los que no son judíos, a los gentiles. No merecíamos esto, pero sin embargo el grande amor de Dios, la ilógica de este mundo, se manifestó en nosotros. De manera de que nada de esta vida presente puede compararse ante la grandeza y la magnitud que tiene el poder de Dios. Este poder que no tiene un límite, este poder traspasa toda distancia. Bendito el amor del Señor. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y que esta lección haya sido para nosotros un nuevo aliento para nosotros. Amén. Somos hijos de Dios. Hemos sido llamados por Él y hemos sido alcanzados por este poder glorioso. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le reciben en su nombre, Dios les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Gracias al Señor. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias en esta mañana por esta hermosa lección que tú nuevamente tienes para cada uno de nosotros. Cómo no sentir alegría, cómo no sentir gozo de lo que tú, Señor, has manifestado en nosotros.
Somos personas tal vez comunes, que llevamos problemas, dificultades, aflicciones, pero tenemos una esperanza que tú, Señor, has puesto en nuestros corazones. No estamos solos, hemos sido alcanzados por tu poder, y ese poder hasta el día de hoy nos sostiene y nos llevará al frente, Señor. Bendice tu pueblo, Señor, en esta mañana, y que esta tu palabra, Señor, quede grabada en cada corazón, quede grabada en cada mente, para que no tan solo la podamos guardar, sino que también la podamos hacer vida en cada una de nosotros. Dicha grande tú nos has dado, Señor. Qué dicha más linda es ser llamado tu hijo. Qué dicha más hermosa es poder disfrutar de tu poder, sentir tu presencia, el calor, el vigor que tú, Señor, colocas en cada uno de nosotros. Tú sanas, Señor, nuestras heridas. Tú sanas, Señor, nuestras enfermedades. Tú restauras nuestros corazones. Tú restauras nuestras mentes. Alabado y bendecido sea tu nombre para siempre. Llénanos, Señor. Sigue llenándonos de tu presencia y que podamos, Señor, con voz en cuello, dar a conocer esta verdad gloriosa y anunciar que solo tú tienes el poder para cambiar y transformar la vida de los hombres. Lo hiciste con nosotros y lo puedes hacer con aquellos que se acercan a ti, que te buscan, que aún no te conocen. Reciba nuestra gratitud, reciba nuestra alegría y ayúdanos a ser agradecidos, reconociendo siempre que el bien y la misericordia solo vienen de tus manos. Te lo pedimos, te lo agradecemos en los méritos gloriosos y santos del Señor Jesús, nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cómo no darle gloria al Señor por todo lo que Él nos revela y nos muestra? Vamos a finalizar nuestra escuela bíblica alabando su nombre, dándole glorias a través de la doxología al Padre, Hijo, Redentor. Loor eterno, tributad, es una orden. Debemos tributar si eres hijo de Dios, si has nacido de nuevo, si eres de esa simiente incorruptible, debemos tributar loor al Señor. Página 39 de nuestro himnario. Al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, loor eterno tributad. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.